Si tuvieras que elegir entre valor en respecto de valía, de tener un valor intrínseco, y entre poder de poderoso, ¿qué elegirías? Vamos a seguir abriendo el tiempo, poniendo un ojo, una mirada lenta, porque en este mes de junio se nos está dando la oportunidad de implementar valor de valía, valor de una especie de aporte de sumatorio en el sentido de mejora en cualquier aspecto que queramos aplicar este concepto. El mes de junio, recordamos que la palabra junio suma 71, es decir, que estamos hablando de ese 7 que nos está referenciando a una conciencia si aplicamos estos números a la plantilla. Para las personas nuevas del canal, haré una referencia a un vídeo que ya tiene algunos años, pero que explico de manera más o menos exhaustiva, detallada, cuando hablamos de números, a qué nos estamos refiriendo. Es el vídeo de la plantilla. Entonces, si en este mes de junio suma este mes de junio respecto de la lectura de su número, nos está hablando de una conciencia del receptor humano, la lupa, que sería una mirada más profunda, nos está hablando de 85.91, es decir, nos está hablando de ese 8 que da movimiento. El movimiento va a servir cuando se hace un movimiento desde la conciencia, es decir, desde la voluntad del observador, el observador que observa para adquirir una mayor comprensión, conocimiento, expansión de la propia conciencia, pues es ese 8 que se implementa desde un inconsciente del futuro, 85. ¿Y eso para qué? Para 91. El 9 ya sabemos que siempre que aplicamos esa conciencia en movimiento, nos va a dar un incremento justamente de esa conciencia, una expansión de conciencia, una mejora finalmente para el receptor. Todo eso es lo que junio nos está procurando. Y fijaros que en el último directo se me planteó hablar del mes de junio, me vino la palabra espacio, que suma justamente lo mismo que junio. Y esto no era casualidad, y es que si necesitamos aplicar una conciencia al receptor, vamos a necesitar también espacio interno. Si no aprendemos a generar un espacio interno, no va a haber lugar para más conciencia, para ninguna expansión, sino que vamos a seguir recreando siempre la misma clase de conciencia. Y ahí no hay crecimiento, no hay evolución. Entonces el espacio es muy importante. Entonces, ampliando más en este mes este tema de la conciencia en el receptor humano, vamos a añadir el concepto de valor. ¿Qué es más importante, el valor o el poder? Bueno, utilizando los números como guía básica, fijaros que, casualidad, valor suma lo mismo que junio y suma lo mismo que espacio. Así es, 71. Entonces estamos hablando de que si me doy un espacio interno de conciencia para reconocer el valor de esa conciencia y el valor desde el punto de vista de valía, porque también podemos entender el valor como coraje, como valentía, y tiene también que ver porque para reconocer ese valor intrínseco que hay en mi conciencia, en más de una ocasión vamos a necesitar
coraje, vamos a necesitar ser valientes, porque obviamente la conciencia es poderosa. Y aquí entra el concepto de poder. Fijaros que poder suma 61 y ahí ya estamos hablando de potencial. Aparece ese 6, ¿no? Como un potencial intrínseco dentro del valor. Cuando yo ejerzo es decir, cuando yo reconozco mi valor, ese valor con el que toda conciencia aterriza cuando nace, y eso todo el mundo porta un valor intrínseco particular. Otra cosa es que el individuo, el humano, se dé por aludido, por enterado, o porque en muchas ocasiones el propio trauma de venir al mundo, digamos que es en muchas ocasiones bloquea el reconocimiento de ese valor. El trauma tiene ese efecto, como digo, de bloqueo, de interferencia de ese valor que viene con tu conciencia de manera virtuosa. Así que eso es una labor de cada uno, ¿no? El descubrir esa interferencia y el ser capaz de desbloquear esa interferencia para tener acceso al valor que toda conciencia tiene de manera, como digo, natural y virtuosa. Pues aquí un detalle importante del tema del poder. Ahora es importante darnos cuenta de este tema del poder porque estamos viendo que hay gente muy poderosa que está ejerciendo el control de la situación. Estamos hablando de, bueno, todas estas élites, de gobernantes y todos estos poderes no tan reconocidos que, digamos, que gobiernan a los gobiernos, estas corporaciones. Son entidades muy poderosas, pero son entidades con poco valor. ¿Y esto por qué lo digo? Bien, una entidad, sea un individuo, sea un gobernante, sea un gobierno, sea una corporación del tipo que sea, que ejerce el poder sin demasiada conciencia o sin conciencia, va a ejercer un poder sin valor. ¿Por qué? Porque no tiene ningún espacio interno de conciencia. Entonces va a ejercer el valor desde una inconsciencia y lo va a hacer desde un lugar de debilidad. A pesar de lo que parezca, lo va a hacer desde un lugar débil porque él mismo no es capaz de reconocer su verdadero valor. Entonces va a ejercer un poder que necesita el control. Y necesita el control porque no tiene un verdadero poder que nace de un valor real, intrínseco, ¿se entiende, no? Entonces esto es lo que se está intentando implementar. Se está intentando controlar desde un lugar de debilidad porque la estructura básica, el planteamiento básico, no tiene verdadero valor, no tiene valor. Entonces, el poder ejercido desde esta falta de conciencia, como digo, necesita valor, control para controlar la situación, porque se teme el descontrol, es decir, que no hay un verdadero poder. Entonces, esto da lugar a gobiernos y a líderes que no son inspiradores, por lo tanto no son referentes, ni siquiera referencias que tengan un verdadero valor. Lo que inspiran es temor, desprecio, deslealtad, rencor, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se está intentando implementar enmascarado, obviamente enmascarado, con un mensaje que quiere hacer ver todo lo contrario, ¿no? De que todo lo que aplican es
por tu bien, por el bien común, para protegerte, etcétera, etcétera. Pero es un discurso que no es verdad, está apoyado en un engaño, en una manipulación, porque eso es lo que hace el poder cuando no está realmente asentado en algo verdadero. ¿Qué sería un poder con valor? El verdadero poder no necesita imponerse, no necesita controlar, porque el verdadero poder, y recuerdo que poder suma 61, es decir, que estamos hablando de un potencial para el receptor humano si aplicamos el concepto al humano. Es decir, que si lo aplicamos ese poder desde la conciencia o desde que recordamos que conciencia suma 77, es decir, es una recreación de la propia conciencia, que es un proceso de reconocimiento del valor propio, del valor intrínseco de esa conciencia, reconociendo su propia valía. ¿Qué pasa cuando entramos en este espacio interno de reconocimiento del propio valor? Pues que entramos en un proceso de captación de más conciencia que me va a llevar a tomar más información. En esta información contrastada voy a adquirir más conocimiento y en este mayor conocimiento voy a adquirir más discernimiento. Y cuando estoy en este punto de discernimiento ya no soy manipulable. Y en este proceso de discernimiento voy a llegar a un estado de sabiduría. La sabiduría es un estado de la mente que digamos que es una mente que está en un eje de conexión entre la conciencia y el receptor. Y ahí fluye la información, fluye la verdadera información entre lo que el receptor capta vamos a decir, en el contexto de mi realidad y en esa captación de la realidad entro en un proceso en el que acabo de explicar, ¿no? Que es más información que me lleva a más conocimiento, discernimiento y finalmente sabiduría, ¿no? Dentro de ese eje de conectividad del que ya hemos hablado en otros vídeos. Es decir, ahí, en ese espacio interno que me doy, en el que va a tener lugar todo este proceso que al final deriva en sabiduría, en esa sabiduría ya estoy reconociendo mi propio valor, esa valía con la que todo humano viene al mundo, y ahí es que voy a tener acceso a un poder, no es ese 61 poder, es que ejercido desde aquí, desde mi propio valor, es un potencial al que finalmente tengo acceso, es un potencial que viene en forma de poder de manera natural, es decir, que no necesito imponerlo, es algo que emana, que va a emanar de manera natural desde el propio ser. Lo voy a reconocer yo, y en ese reconocimiento ya no necesito imponer a nadie, ni adoctrinar a nadie, ni obligar a nadie, ni controlar a nadie. ¿Por qué? Porque es un poder que emana de un lugar profundo, natural. Y ahí los demás, el otro, va a reconocerlo también de manera natural. Y en ese reconocimiento del otro, lo que inspira un líder natural es admiración, respeto, lealtad, afecto. Y ahí tenemos un aliado, vamos a tener un aliado siempre en el otro, y una lealtad incorruptible con el que siempre vamos a poder contar. Esto es el verdadero poder ejercido desde este lugar del ser, que tiene
un verdadero valor. Hace tiempo que le daba un poco de vueltas a todos estos conceptos y naturalmente finalmente surgió cuando tenía que surgir, ¿no? En el mes de junio, que tiene que ver con esa conciencia del receptor humano, dándole auténtico valor. ¿Por qué? Porque se confunde un poco el poder ejercido con violencia. Podemos ver ahora muchísimas películas que hablan de personajes poderosos, pero que apenas tienen conciencia y ejercen este poder con violencia, e incluso muchas películas te lo plantean como algo positivo, algo bueno. Cuidado, creía necesario grabar este vídeo justamente para poner ahí ese foco y distinguir que no es lo mismo el poder ejercido desde la inconsciencia, se va a ejercer siempre con violencia, al poder ejercido desde la conciencia, que se va a ejercer de manera natural, desde una paridad, desde un reconocimiento mutuo de valores, ¿no? Cuando yo reconozco el valor en mí, entro en un proceso en el que finalmente el otro puede reconocer también el valor en mí, pero al mismo tiempo yo soy capaz de reconocer el valor en el otro. Es así como se generan sociedades de gente que ya no necesita la validación del otro porque la reconoce él en sí mismo. Y la paradoja es que justamente cuando no la necesita es cuando la obtiene. Porque el reconocimiento de ese valor va a traer de una manera natural y fluida un poder. Entonces, esa famosa frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad es cierta, pero es cierta porque cuando hablamos de la responsabilidad del poder, estamos hablando de que ese gran poder necesita, lo que más necesita es tener conciencia de lo que significa tener poder, y eso tiene que ver con el reconocimiento de tu propia valía, de tu propio valor. Estás reconociendo el verdadero valor que tu conciencia guarda, el verdadero potencial que puedes desarrollar a poco que permitas que esa conciencia se expanda, porque a más conciencia, más valor, más valía, y a más valía, más discernimiento, más sabiduría, y eso es lo que te va a llevar a tu verdadero poder. Están muy de moda las películas de héroes y heroínas, y aquí muchas veces se confunde esto del poder y hacen una gran exhibición de poderes muy espectaculares y también muy superficiales, porque podemos ver que son personajes capaces de hacer cosas como muy espectaculares, pero luego el personaje en sí no tiene ningún valor fuera de su poder de fuerza o de volar o de qué sé yo, ¿no? O de mover objetos. Eso no tiene nada que ver con el poder que realmente le interesa a la conciencia. El verdadero poder tiene que ver con un potencial que va a traer más conciencia y consciencia a tu propia conciencia, en un proceso de continua expansión, en un proceso de continua actualización.
de continuo incremento para el receptor, para el humano. Así que en este mes de junio vamos a hacer mucho espacio para tomar el valor que te va a conectar con tu verdadero poder.